caos rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Esta mañana, a su nombre. A su nombre. Saludamos a los hermanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Esta preciosa mañana estamos desde el Hotel San Fernando Plaza, ubicado en la Milla de Oro de Medellín, barrio El Poblado. Nos sentimos tan felices que Dios nos dé el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar reunidos para adorar el nombre del Señor. El título de mi tema esta mañana, o del mensaje, o de la disertación, o mejor de la tesis bíblica que vamos a plantear junto con este pueblo precioso, es la espada del Espíritu. Amén. Diga fuerte conmigo: la espada del Espíritu. ¿Qué tal si se lo dices a tu compañero que tienes al lado? La espada del Espíritu. Cuando hablamos de espada, amados hermanos, estamos hablando de un objeto cortopunzante, que punza. Dice la palabra del Señor que es la espada de doble filo. Y se supone que una espada es para defensa o para atacar. No es adorno. Pero siguiéndonos por las coordenadas del título del mensaje, nos habla de una espada, pero también de espíritu, de un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es el que vamos a correr un par de cortinas para adentrarnos en él. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, dice la santa y bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 13, esta mañana vamos a hacer un paneo, vamos a hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras, que es el fundamento de mi tesis. No hablamos cosas inventadas, ni cortar y pegar, excepto lo que tiene la validación de la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, dice la palabra del Señor, que el maestro le dijo a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? O sea, ustedes entienden la parábola de la semilla, la parábola de la levadura, la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Y dice el Señor: por eso todo entendido, docto, estudioso en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y me gusta esta comparación, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, entrando en materia, el capítulo 6. Pídale al Señor fe e iluminación esta mañana en su santa y bendita palabra. Primer libro de la Biblia, podría ser un tesoro viejo que vamos a sacar, y ya acabamos de sacar un tesoro nuevo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. El versículo 17 dice la palabra del Señor: todos saben, la maldad de los hombres subió hasta la presencia del Señor. Dios se indignó, dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado y a todo lo que he hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, eso todos lo sabemos. Pero aquí, hermano, en este capítulo 6, los versículos 17 y 19, mejor si vamos Génesis capítulo 6, versículo Génesis capítulo 6, gracias. Génesis capítulo 6, bendito el nombre del Señor. El versículo 17 dice la palabra del Señor. Mejor leamos el 13, dice la palabra: he decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser. Amén. El 17 dice: he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, sobre el planeta. Y después de la palabra ser, dice: para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Habla del ser y habla de la carne. El versículo 19 dice: y de todo lo que vive, de toda carne. Vuelve a mencionar por segunda vez la palabra carne. Dice: dos de cada especie,
meterás en el arca para que tengan vida contigo. Me gusta esta declaración masculina y femenina. Dice, macho y hembra serán. Macho y hembra serán. El versículo 20, el final del versículo dice, para que tengan vida. Nos habla entonces, dice, para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, todo ser viviente en que hay aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra va a morir. Amén. El capítulo 7, el versículo 4, dice la palabra del Señor, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra. Vuelve a mencionar no la carne, sino todo ser viviente, y subraya la palabra del Señor que yo hice, todo ser viviente que yo formé. El versículo 21 dice, ya no ser, sino y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y el versículo 23 dice, así fue destruido nuevamente todo ser. Hay un juego de palabras entre el ser y entre la carne. Amén. Vamos al libro de Levítico. Tenga esas referencias ahí en su cabeza, por favor. El versículo 10 dice, mas el macho cabrío. Levítico capítulo 16, versículo 10. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Dios para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Vamos a la palabra, el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Esté conmigo esta mañana, no se vaya a dispersar. ¿Cuántos dicen amén esta preciosa mañana? Denle un aplauso al Señor. Si puede hacerlo mejor, me gustaría. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice la palabra del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tenía que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y dice, hecho más sublime que los cielos. Amén. El mismo libro, el capítulo 8, el versículo 1, dice la palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Amén. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nos está hablando de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos también al capítulo 9, el versículo 14, dice la palabra del Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo 15 dice la palabra, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. El versículo 23, léalo conmigo, dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, vuelve a hablar de un mundo espiritual, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hasta aquí vamos bien. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 13. Necesitamos esta introducción bíblica. Vaya conmigo a la palabra. El versículo 13 dice, de ahí en adelante, esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Recuerde que estamos hablando de una espada y estamos hablando del espíritu y estamos hablando acerca del ser y de la carne. Libro de los Salmos, el Salmo capítulo 110, bendito el nombre del Señor. El Salmo 110, el versículo 1, dice la palabra del Señor: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado o por el estrado de tus pies. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Colosenses, estamos extrayendo tesoros viejos y tesoros nuevos. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor, versículos clásicos. Si quiere, leemos desde el contexto, el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente vida con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, dice la Biblia: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por favor, subraye esto en su retina. Dice: despojando a los principados. Despojando a los principados. Despojando, diga conmigo, despojando. Amén, a las potestades. Dice que en esta batalla espiritual Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la iglesia dice: amén. Dice el versículo 20: pues si habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, a su nombre sea toda la gloria. Venga conmigo al capítulo 1 también, el versículo 11 del mismo libro Colosenses. Quiero que se datee bien, que haya información en su disco duro. Y dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice: fortalecidos o fortalecidos con todo poder, diga conmigo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y extensión de misericordia. Amén. El versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Diga conmigo, en luz. Dice el versículo 13: el cual nos ha librado. Diga conmigo, librado. Dígalo fuerte, librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y nos ha trasladado al reino. Diga conmigo, reino de su amado Hijo. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. La iglesia debería de explotar en un aplauso, en un grito de júbilo a los que le han sido perdonados los pecados. Amén. ¿A cuántos le han sido perdonados los pecados? ¿Cuántos se sienten perdonados esta mañana? A ver, las hermanas, ¿cuántos se sienten perdonadas esta mañana? Amén. El versículo 20 dice la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Escúcheme bien, escúcheme. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están ¿dónde? En la tierra, como las que están ¿dónde? En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Diga conmigo, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Amén. Dice el versículo 16: porque en él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mire esto, por favor, no se salga del panorama. Visibles e invisibles. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Lo están entendiendo hasta ahora? La iglesia dice amén. Tronos, dominios, potestades, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Libro de Hebreos,
solamente el libro de Hebreos. Puede acompañarme, por favor. El libro de Hebreos, el capítulo 1, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra santa del Señor, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y a la amada hermana, Hebreos 1, 2, perdón. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y mire esta frase, y por quien asimismo hizo todo, ¿qué? Hizo todo el universo. Me detengo para poner una moraleja antigua, clásica. Iba un espíritu que había sido capturado por los ángeles para ser enjuiciado, y vieron en ese trajín o en ese recorrido a un hombre multimillonario, un hombre rico que estaba en una zapatería y le estaba exigiendo a esa zapatería, a la usanza italiana, bien hecha, en cuero, con puntadas finas, que sus zapatos le duraran 7 años. Y entonces este espíritu se moría de la risa, y le preguntaron los ángeles encargados del prisionero: ¿por qué te estás riendo? Y él dijo: me río porque ese mortal está haciendo zapatos para 7 años y en 7 días morirá. Ayer tuve la oportunidad, o Dios me dio la oportunidad de ver un hombre que hacía 2 meses era sumamente rico. Tenía más de 50,000 millones de pesos en su cuenta. Ayer entró en el lugar donde yo trabajo apagado, como una vela apagada, meditabundo, reflexivo. Le dije: señor X, Mr. X, ¿qué le pasa? Su semblante está apagado, usted no es el mismo. Me dijo: si supiera por lo que estoy pasando. Intercambiamos un par de palabras y me dijo: acabo de firmar un contrato con un abogado que estaba administrando mis bienes y acabo de perder 40,000 millones de pesos. Yo lo miré, quedé tan sorprendido, y durante todo el día estuve pensando que el que ama las riquezas no las puede amar, porque pronto ellas sacan alas y se vuelan. Denle un aplauso al Señor esta mañana. El versículo 4 dice: hecho superior a los ángeles. Estamos hablando en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 4. Estoy dando un andamiaje, una plataforma, un piso, una estructura bíblica, para luego soltar la información y que ya su cociente intelectual esté adobado, sería el término, para ser introducido a ese horno, para que salga esa parva fresca, rica, ese pan recién horneado. ¿Amén? ¿Cuántos empiezan a oler ya rico, exquisito? Ese pan se está horneando. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles. Diga conmigo: Cristo es superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, Jesús es introducido al mundo, y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Miren el versículo 7, subráyelo, dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Diga conmigo: espíritus. Y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por eso la iglesia, cuando se congrega a esperar que su amado extienda el cetro de alegría, el cetro de justicia, el cetro de paz, el cetro de mansedumbre, el cetro de confianza, de esperanza, de redención, de perdón, de restauración, de sanidad, de liberación, 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 de poder, de vida. A su nombre sea toda la gloria. Y entonces sigue diciendo: oh tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Amén. Versículo 13 dice: pues
¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Vuelve al versículo 14 y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Recuerde el título del mensaje, la espada del Espíritu. Amén. Estamos hablando de un reino espiritual, de unos ministros que son como llama de fuego, o sea, están creados por fuego, son espíritus que nos ayudan a nosotros, ángeles que vienen en defensa de la iglesia, en defensa del creyente. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice la palabra, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ya lo habíamos visto, las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz. A su nombre la gloria. Efesios capítulo 1 o Filipenses mejor, capítulo 2 versículo 10. Esté conmigo ahí en la palabra, para que en el nombre, o mejor, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, diga conmigo nombre, que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo que tiene al lado, en el nombre de Jesús, en el nombre, eso así, en el una iglesia viva, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor. Sino que se despojó a sí mismo tomando siervo o forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea en la carne, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le levantó, le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 10 dice, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se va a doblar toda rodilla, se va a inclinar toda rodilla. Y dice, de los que están en los cielos, habla de un ambiente espiritual. Diga conmigo, ambiente espiritual. Reino espiritual, a su nombre sea la gloria. Se está abriendo ya la puerta, se está abriendo la puerta. Ya muchos lo están entendiendo. Por esa puerta del conocimiento de la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Y dice también, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Habla de tres mundos, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. Efesios, un librito atrás, capítulo 1, versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que nos sigue dando luz acerca del tema principal. En el libro de Cantares, el capítulo 3, el versículo 7 del libro de Cantares. Estoy leyendo la palabra porque todo es una cadena. Nos metemos como en un túnel espectacular, glorioso, donde vamos descubriendo tesoros viejos y tesoros nuevos. Capítulo 3, versículo 7 dice, he aquí en la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, todos de los fuertes de Israel. Amén. Todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo. ¿Alguien podría subrayar la última parte? Por los temores, por los terrores, ¿de dónde? De la noche. 70 valientes, 60 valientes andaban con Salomón, fuertes, diestros en la batalla, por los terrores del mundo de las tinieblas. Amén. A su nombre sea la gloria. Lo va entendiendo. La palabra se va iluminando a cada uno de ustedes. Mateo, el capítulo 26. Bendito el nombre del Señor. El versículo 52.
dice la palabra del Señor. Vuelve tu espada a su lugar, le dice el Señor a Pedro. Amén. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Me gusta el versículo 53, el versículo 53, el versículo 53, el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hablamos del mundo espiritual. Amén. Mundo espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Me gusta esta declaración. A su nombre sea la gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído ¿dónde? En el mundo. Recibido ¿dónde? Recibido ¿dónde? Recibido ¿dónde? En gloria. Versículo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores. Diga conmigo espíritu engañador. Diga conmigo doctrina de demonio. Dígalo, dígalo. Doctrina, espíritus engañadores. Espíritus nos habla de un mundo espiritual. Hay espíritus engañadores. Formularé una pregunta difícil para aquellos que les gustan las ecuaciones, el mensaje del texto, la criptología bíblica. ¿Cuál es el origen de los demonios? Después de este tapete bíblico, después de esta alfombra como la de Aladino que vuela por todos los ámbitos de la palabra, estamos descubriendo cuál sería el origen de los demonios, porque nos está hablando la palabra acerca de los ángeles, que son sus ministros, que vienen como llama de fuego para ayudarnos a nosotros. Y el título del mensaje es la espada. La espada. La espada. El título del mensaje es la espada del Espíritu. Dígale al que tiene al lado, dormido, concéntrate. Un aplauso al Señor. Dese lo mejor al Señor. Amén. Y entonces, Segunda de Corintios, ahí vamos, nos vamos concentrando. Capítulo 12, versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, diga conmigo, en Cristo, que hace 14 años, y él dice: no sé si en mi ser o en mi carne, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice: conozco al tal hombre, si en el ser no sé, o en la carne no sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Y dice: donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este hombre, que es Pablo, fue llevado al tercer cielo y vio un mundo espiritual, un reino espiritual, un reino no corporal, un reino donde es absolutamente distinto al reino material. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. El versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Dónde? En mi espíritu, en mi carne. Amén. No en mi ser, sino en mi carne. ¿Un mensajero de quién? ¿Un mensajero de quién? ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que venía y me abofeteaba para que no me enaltezca sobremanera o sobremanera. Y le dijo al Señor: quítame a ese mensajero de Satanás que me abofetea. Y el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Amén. Amén. Retroceda un libro más. Primera carta, son 2 cartas de Pablo. Retroceda la primera carta. Amén. El capítulo 2. Nos gusta estos banquetes de la palabra. A la iglesia le gusta este banquete de la palabra. 2:14 dice la palabra del Señor. Exactamente. El hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas del ser o las cosas del Espíritu de Dios, porque para el hombre ese, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir en un mundo espiritual. Yo no sé, primera de Corintios, capítulo 2, ¿está conmigo? 2:14, no se disperse para que no me haga desconcentrar a mí, gracias. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, nos eleva a un plano espiritual, no nos deja en la carne. Las congregaciones deberían de actuar en un plano espiritual. Los creyentes, ¿recuerdan los adoradores que busca el Padre? Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren ¿dónde? En espíritu, en el mundo espiritual, amén. Hay un mundo espiritual, a su nombre sea la gloria. Tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, a su nombre sea la gloria. De un grito de júbilo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 15, si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bendito el nombre del Señor. Vayamos a otro tesoro viejo de la palabra del Señor, el primer libro escrito, bendita la gloria del Señor, el libro de Job. A su nombre sea toda la gloria. ¿Sí? Fue el primer libro escrito. Es uno de los libros más antiguos de la palabra. Por eso he dicho que esta es una enseñanza para los doctos en las cosas del reino de los cielos. Job, capítulo 41, versículo 33. Dice la palabra, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Job, capítulo 12. Antes de llegar ahí, Job capítulo 12, bendito el Señor, versículo 7, capítulo 12, versículo 7 del libro de Job, dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Bendito el nombre del Señor. O habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Dios lo hizo. El versículo 10 dice, en su alma, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Estamos hablando que la palabra dice alegóricamente que hablemos con las aves y que hablemos con los peces y que hablemos con la tierra y que ellas nos declararán las cosas que Dios hizo. Y dice el versículo 10, no lo pierda de vista, en su mano está el alma de todo viviente. Está hablando del ser, del mundo espiritual, y el hálito, o sea, el soplo de vida que Él depositó en la nariz del primer ser humano. El hálito de todo el género humano está en la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahora sí, Job capítulo 38, versículo 4. Dice la Biblia, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban toda la creación de Dios. Nos está hablando de un pasado donde todavía no estaba el ser humano, la carne en el planeta, sino que había los hijos de Dios en un ambiente espiritual. ¿Lo están entendiendo, iglesia? Versículo 17 dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte,
¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? Dicen los que saben de dónde salieron los espíritus o de dónde salieron los duendes. Duende es una palabra que no tiene significado, pero espíritu es una palabra con la que más nos hemos familiarizado el pueblo del Señor. La iglesia del Señor tiene que estar atenta a la acechanza, a la intención, a la obra satánica, corrupta y endemoniada de Satán y sus demonios. Y dice: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la muerte? A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si lo sabes. Ahora sí, Job 41, el versículo 33, dice la palabra: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho excepto de temor, menosprecia toda cosa alta, el rey sobre los soberbios. Está hablando acerca de la creación de un animal que Dios se ha reservado para él. Usted puede leer la descripción de ese animal en casa, los capítulos anteriores, porque estamos adentrándonos al mundo espiritual. El libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 21, dice la palabra del Señor: todo va a un mismo lugar. O el 20, todo es hecho del polvo. Está hablando de la carne, y todo volverá al mismo polvo. Mire esta pregunta. Dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Algunos tecnócratas, algunos historiadores, algunas personas que se han declarado abiertamente investigadores de la teología o de la santa palabra del Señor, dicen, escúcheme esto y que quede bien en su retina, que en esa cantidad de seres que el Señor creó, le dio a algunos seres funda, estuche de animales. ¿Qué es un hipopótamo? Es un espíritu con carne. Hello. ¿Qué es un rinoceronte? Es un espíritu viviente con carne. ¿Qué es una jirafa? Es un ser o un espíritu que Dios creó y le puso esa funda. ¿Me entienden el término funda? Y esa funda perece, va al mismo lugar. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Bendita la gloria del Señor. Y dice también: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos de hombres, eterna en los cielos. Versículo 2: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, que nos coloquen esa funda celestial, nuestra habitación celestial. ¿Cuál habitación? La de nuestro espíritu. Bendito el nombre del Señor. La de nuestra verdadera alma. Una habitación no terrenal. Usted está encerrado en una habitación terrenal. Usted es polvo, pero gemimos que nos revistan de nuestra habitación celestial, porque entraremos a una cosmovisión espiritual. Veremos a los espíritus que nos persiguieron durante años para dañarnos, y los podremos vencer porque los estamos viendo cara a cara. Denle un aplauso al Señor. Un grito de victoria esta mañana. He dicho un grito de victoria esta mañana. Gracias. Sigamos. Dice el versículo 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué tal si perdieras tu funda? ¿Qué tal si perdieras esa habitación terrenal? ¿Cómo quedarías ante el Señor? Dice: desnudos. Pero si el Señor nos reviste de la vestidura sacerdotal. ¿Recuerdan ustedes que los sacerdotes tenían una vestidura diferente?
que tenían una mitra limpia, que significaba santidad a Jehová, y que había una indumentaria en el sacerdote. Pues nosotros somos reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo santo que ha sido rescatado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, para adorar, bendecir y exaltar el nombre santo que nos salvó, que nos redimió, que nos compró, que nos perdonó, y que tenemos una firme esperanza anclada en nuestra fe, y es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Den un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, los que estamos en esta morada terrenal, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que esta vida mortal sea absorbida por la inmortal. Y dice la palabra, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la argolla del Espíritu. Dice la mitología judía que en cierta ocasión 2 ángeles tomaron prisionero a una potestad, a un principado, y mientras estaba ebrio por el vino, dice la fábula, le colocaron una cadena que llevaba escrito el nombre de Dios. Y entonces, cuando este fuerte demonio despertó y iba a romper las cadenas, los ángeles custodios le dijeron: no lo hagas, no lo hagas, porque si rompes la cadena vas a romper el nombre de Dios y te vas a meter en problemas. Por eso dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de señores. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entremos de frente. Le dijo Dios a Noé: mete a aquellos que tienen espíritu y no tienen cuerpo, los demonios, amén, o duendes. El mundo tiene que seguir tal cual se creó. Vamos a dejar a 2, una pareja. Eso lo dicen los historiadores alternos a la Torá, a la palabra. Dicen que cuando hablaba de seres, había una diferencia entre el ser de carne, el zancudo, la serpiente, el cuervo, el águila, el buey, el león, y aquellos seres que no tenían carne, que eran seres espirituales, porque la tierra tenía que ser exactamente igual como la que había acabado de ser destruida. He leído, en mi opinión, es la respuesta que se acerca más, aunque hay misterios que no podemos todavía revelar en su claridad total. Pero dicen las fábulas hebreas, me gusta, que introdujeron al arca de Noé una pareja de seres sin carne, de seres sin piel, seres espirituales, pero que como también pecaron y venían con el proceso de su padre, el diablo, pues iban a ser también encargados de dañar a la raza humana. O si no, dímelo tú, ¿por qué Noé se embriagó? ¿Puedes dar un aplauso al Señor esta mañana? Por eso te dije que no te desconcentraras. Salmo capítulo 40, versículo 5. Dejo esa tesis por ahí gravitando para que usted después la mastique y le pida al Espíritu Santo que le dé iluminación. Origen de los demonios. Salmo 45 dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tu obra y tus pensamientos para con nosotros. Dice la traducción exacta: ¿cuántos seres sin carne hizo Dios? El versículo dice: no es posible contarlos ante ti. Una cantidad enorme de seres espirituales sin cuerpo. Libro de Job, capítulo 5, bendito el Señor, versículo 9. Job, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra del Señor: Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. ¿Cuántos demonios hay en el planeta?
en el universo, sin número. No podemos encavar, ¿cómo podríamos decir? Encapsular el mundo espiritual en nuestra mente finita, en nuestros pequeños pensamientos, que estamos tratando de construir un par de zapatos para 7 años, cuando vamos a morir en 7 días. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9 de este versículo, que maravillas sin número, no tienen un número específico. Y el libro de Job, el capítulo 9, el versículo, si lo tienes, confírmame con un amén. Dice, Él hace cosas grandes y Él hace cosas incomprensibles, maravillosas, sin número, sin número. No somos los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Hay un mundo espiritual que Dios creó. ¿Recuerdan los versículos que leímos antes? Donde decía que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso te decía, no te desconcentres, porque Él hace cosas grandes y sin números. Y mire lo que dice: Él remueve la tierra de su lugar, hace temblar sus columnas. Capítulo 9, voy en el 7. Él manda el sol y no sale, sella las estrellas, Él solo extendió los cielos. Y habla del universo, anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pleiades y los lugares secretos del sur. Y Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, un tesoro antiguo, el versículo 30. Dice la palabra: a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Habla de el ser, espíritus sin cuerpo, espíritus sin cuerpo. Y dicen los midrash, no lo voy a confundir con terminología hebrea, pero hablan de que quedaron muchos espíritus sin cuerpo sobre el planeta. Amén. Había una cantidad enorme, pero no les voy a decir la causa. Si quieren la investigan. Pero el Señor estaba haciendo todo y de repente se detuvo. Él descansó el 7º día. Dicen algunos que cuentan la fábula, vamos a decirlo fábula, con respecto a los midrash. Dice que se detuvo y no terminó de ponerle cuerpos a esos espíritus. Dicen las fábulas, no lo dice la palabra del Señor, pero algo tiene que tener de cierto. Bendita la gloria del Señor. El libro de Daniel, el capítulo 7, libro de Daniel, estamos hablando del mundo espiritual. Amén. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor: un río de fuego procedía y salía delante de él. Y mire esta cifra: millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Aleluya. No son los 120 estuches, fundas, tabernáculos terrestres, templos que hay aquí. Hay millones de millones asistentes delante de él. Y dicen, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bendita la gloria del Señor. Dios creó muchas almas, dicen animales. Ahí les coloco espíritu, espíritu con cuerpo, con piel, con estuche, con funda. El ser humano tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Si usted va al libro de Eclesiastés, puede encontrar una declaración acerca del aliento. Lo hemos leído tantas veces. El polvo vuelve al polvo. Eclesiastés capítulo 12. Bendita la gloria del Señor. Quisiera terminar rápido. Eclesiastés capítulo 12, versículo 5, mejor versículo 6. Dice: antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, el aliento, vuelva a Dios que lo dio. Amén. El Salmo 146 también habla de eso, del polvo, del aliento, del hálito. Y también el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra,
después de que hizo millones y millones y millones y millones y millones de seres celestiales, de espíritus, también Dios le proveyó una funda al hombre con una capacidad extraordinaria de inmortalidad. Pero el hombre, por la desobediencia, quebrantó esa capacidad extraordinaria de inmortalidad y comió el fruto prohibido y le dio entrada a los espíritus encarcelados. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A su nombre sea toda la gloria. Primera de Corintios 15:47 nos habla de eso. Segunda de Corintios 4:7 también. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1: cuerpo es una vestimenta que perece y que vuelve al polvo. Vamos a tocar un libro sensible esta mañana. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, el último libro de la palabra del Señor. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ya habían perdido la funda, el estuche de carne, grandes y pequeños, y estaban ante Dios. Ahí estaban parados, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los que habían muerto por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 me gusta, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, y el que no se halló escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el Señor. No quiero estar borrado de esa lista. Quiero estar escrito en el libro de la vida. Dios creó fue almas. Por eso la importancia de mostrarles a ustedes bíblicamente la importancia del alma, porque Dios creó fue almas. Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La segunda parte dice, la convicción de lo que usted no ve. O sea, el mundo espiritual no se ve. El mundo espiritual no es visible para el ojo humano. Dios nos puso un velo y no podemos verlo. Así como cuando cumplen más de 45, que tienes que ir donde el oftalmólogo y te hacen una prueba y tú miras y te ponen una letra pequeña y dices, doctor, no veo. Pues el Señor así dejó cosas en el mundo espiritual para que solo los espirituales lo puedan ver y lo puedan discernir. Por eso la iglesia tiene que tener discernimiento y tiene que ser una iglesia espiritual y detectar lo carnal, lo que no bendice, lo que no edifica. Y si dos o tres se ponen de acuerdo, espirituales atraerán al defensor de la iglesia en el mundo espiritual, que es nuestro amado Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana, fuerte. Convicción de lo que no se ve. Detrás de todo este mundo físico hay algo espiritual que lo mantiene. La fuerza titánica de la iglesia es soportada por nuestro ayudador, el Espíritu. El mundo es espiritual. Y dice, no lo voy a dejar solos en esa titánica batalla. Le voy a enviar al Espíritu Santo, al ayudador, al guiador. Él los defenderá, Él los ayudará de la horda de demonios, de los duendes que andan por ahí para dañar y destruir al cristiano. Que el Señor los reprenda. Hay una historia de dos hermanos, quiero contarla. Dos hermanos que tenían una herencia, la herencia del campo. Ellos vieron el lote que sus padres les habían dado y uno de ellos dijo, no voy a trabajar en este lote, no voy a trabajar en esta tierra, voy a ir a trabajar a otro para tener más facilidad y llevar una vida más tranquila. Este campo es mío
pero no tengo la disposición para colocarlo hermoso porque hay mucho trabajo por hacer. Pero el otro dijo, ok, yo también necesito sobrevivir, pero voy a empeñarme en trabajar para otro, en otro campo donde me van a pagar, pero voy a sacar 2 horas diarias para trabajar en mi campo. Y pasó el tiempo, el campo del que trabajaba unas horas en su campo creció y tenía muchos frutos buenos. Y se sentó a disfrutar de sus frutos, a comer de ellos. El otro hermano, cuando vio y observó su campo, pues también tenía frutos, pero estaba lleno de zarza, estaba lleno de hojarasca, estaba lleno de cizaña. El trigo lo había contaminado la cizaña y no podía disfrutar de sus frutos. Y disfrutó momentáneamente de un fruto que le daba el arrendador para el que él estaba trabajando, pero el fruto que él tenía lo descuidó. Y el otro hermano sí pudo trabajar para sobrevivir, pero invertir en el campo de él. ¿Cuántos dicen amén? Así somos nosotros. Nuestro interior somos verdaderamente nosotros, lo que nos pertenece, pero generalmente trabajamos en el campo de otro, vamos a la empresa de otro, vamos a la manufactura de otro y no trabajamos realmente para nuestro verdadero campo, el campo espiritual. Si le ofrendaras o le invirtieras 2 horas diariamente a tu campo, pasaría el tiempo y pues sí recibiste un fruto externo, pero el interno será como árbol plantado junto a corriente de agua, porque le invertiste 2 horas de tu tiempo para abonarlo, para regarlo. Voy a la palabra. Si escudriñamos diariamente las escrituras, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, es como un río de agua de vida, y nuestro campo interno va a dar un fruto precioso al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Un grito de júbilo. Aplaudo al Señor. El alimento que nutre es el alimento espiritual. El campo del otro es nuestro cuerpo, nuestro propio campo es el espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 20 dice: hagan tesoros, ¿dónde? En los cielos, donde ni la orina ni el hollín corroen. Amén. Donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 4. Para una herencia, es que nos dejaron una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia que está reservada no en este planeta, sino en el planeta Dios. La palabra, la obediencia, la identidad, el desarrollo comunitario, la ofrenda, el diezmo, el aportar para el desarrollo de la obra del Señor, son esas horas que inviertes en tu verdadero campo, en el campo interno, mientras estás 2 horas, 3 horas, 4 horas en la tecnología, en lo que sea. Puedes invertir 1/4 de ese tiempo en tu campo interno y vas a ver el verdor de primavera. Espíritus, almas sin cuerpo, que no son animadas y que no son tampoco ánimas. Cuidado con aquellos que dicen: el ánima de mi abuela no existe. Es una atorrancia escritural decir esa terminología, pero sí hay espíritus y sí hay almas sin cuerpo. No existe eso de ánimas por ahí, que me apareció un bulto. Bueno, vamos a ver con 10 minutos más que tengo. Hay 3 tipos de demonios. Hay 3 tipos de demonios. Unos que están volando por el aire. Recuerda, Efesios dice que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que habitan ¿dónde? En las regiones ¿dónde? Celestes. Esos tipos de demonios están volando y no se ven, están en las galaxias, e incluyen esos demonios que están en las galaxias en los sueños de la persona en la noche. Cuando usted sueña por ahí alguna cosa, es que vienen esos demonios y te perturban y te muestran cosas extrañas.
Aquellos que dicen, una bruja vino y me ahogó, y yo no podía, son demonios que te están atormentando. Daniel capítulo 2 versículo 1 habla que un principado de esos que habitaba por ahí en la galaxia vino y perturbó el sueño del profeta. No, del profeta no, del rey Nabucodonosor, disculpen. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir o vivir confiado. Cuando usted lee la palabra, esos demonios nocturnos no pueden venir a perturbar tu noche, no pueden atormentarte, no pueden dañarte, porque la palabra, que es como lámpara, siempre está encendida, y ellos son de las tinieblas y nosotros pertenecemos a la luz. A su nombre sea la gloria. Hay otros que habitan en la tierra, están por ahí en la tierra, y son los influyentes, los que marcan tendencia para que las personas pequen. Hay varias citas, muchas. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 21. Jueces, capítulo 9, versículo 23. Juan, capítulo 8. Miremos este de Juan. A su nombre sea toda la gloria. Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre Satán. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de lo suyo, habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. A su nombre sea toda la gloria. También habitan en personas esos espíritus. Tenemos el caso de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, 14 y 16, el contexto. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 y 11. Primera de Juan también nos habla, bendito el Señor, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque nosotros le pertenecemos, somos de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Nosotros le pertenecemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Lo tienes? Amén. Versículo 6. Dice la palabra: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Diga conmigo: deseando oír la palabra de Dios. Ustedes, deseando oír la palabra de Dios. Atrás, deseando oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, un demonio le resistía, un mago, un falso, hacía que el procónsul no escuchara la palabra. Y es que por ahí hay demonios habitando entre algunos de ustedes que hacen que usted no escuche la palabra, que usted no albergue la palabra en su corazón. Pero entonces Saulo, que también es Pablo, estaba lleno del defensor de la iglesia del Señor. O sea, estaba lleno del Espíritu Santo, y fijando en él los ojos, lo vio con los ojos espirituales. Y un demonio no resiste la mirada de uno que esté lleno del Espíritu Santo, que tenga el sello de Dios en su mano, que tenga las arras de Dios en su corazón. Lo miró a los ojos y le dijo: te descubro lleno de engaño, lleno de maldad. Ahí está un hijo del diablo. Se necesitan esos creyentes, de esos hermanos y esas hermanas por ahí, que vean a los hijos del diablo con ojos de Dios. A su nombre toda la gloria. Bendito el nombre del Señor. Influenciadores de maldad, bendita la gloria del Señor. Inclinadores a las cosas mundanas. Y otros demonios están también en el abismo profundo, que Dios no los ha autorizado salir, porque si Dios los deja salir, acabarían con el mundo.
Mateo, capítulo 25. Aquí está el Señor, amén. Versículo 41. Dice la palabra santa del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado fuego y azufre. Diga conmigo: fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. A su nombre sea toda la gloria. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y luchaban sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Versículo 9: y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, que se llama Satanás, el cual engañaba ¿a quién? Al mundo, el cual engañaba a la raza humana, el cual había metido su... Voy a adelantarme. En cierta ocasión, con esto finalizo, habían salido 18 millones o 18 mil millones de demonios con este Satán, con este engañador, con este mentiroso, con este homicida, para dañar la raza humana. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba caminando por las aldeas empolvorientas y salían los demonios y decían: ese es Jesús, el hijo de David, ten compasión de nosotros, expúlsanos a otro lugar? Pues se encontraron con Jesús. Dicen las fábulas judías: se encontraron con un judío, un hijo del carpintero, uno que venía del león de la tribu de Judá, un descendiente de María y de José, el verbo hecho carne. Y entonces se encontraron de frente Jesús de Nazaret y este capitán de estas hordas demoníacas, y le dijo: usted es importante en el cielo. Y él dijo: si yo soy importante en el cielo, si yo soy el hijo de Dios, voy a ver caer a Satanás vencido como un rayo. Los expulso de las ciudades, los expulso de los barrios, los expulso de las naciones, los exhibo públicamente. Le dio un puntapié y los envió a los lugares desérticos, a las cuevas, a los sepulcros, a lugares donde no hacen daño a la obra del Señor. Peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu potencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has defendido, nos has ayudado. Hemos ido de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Las puertas del infierno no han prevalecido contra tu obra, contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la obra del Señor. Pelearán contra el Cordero, pero la iglesia, la preciosa, la amada, es defendida por el Jesús de Nazaret. Y cuando estaba en la tierra, peleó por ella, como un león defiende a su manada. Y ahora el Espíritu de Dios está con nosotros, peleando, revoloteando como un águila, defendiendo a sus polluelos. Esta mañana proclamamos, levantamos el pendón de la victoria. Jesús es el Señor. Toda lengua, toda rodilla se doblará, confesará que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso la iglesia triunfante adorará el nombre del Señor en este tabernáculo viviente, porque Jesucristo es la razón y el Espíritu Santo el defensor. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Un grito de júbilo. Gracias.